A principios de los años 40, en una milonga del Bajo, una pareja bailaba tango con destreza y sensualidad. A causa de la intensidad del baile, la mujer de esta pareja rompió sus medias y tuvo que retirarse de la milonga avergonzada. Un hombre que miraba la escena pensó entonces medias de mujer irrompibles. Se juntó con un amigo en un galpón de Lanús y empezaron a experimentar con distintas mezclas de gomas líquidas que untaron luego sobre maniquíes. El 12 de enero de 1942, la patente 57035 fue asignada a las medias de mujer irrompibles. La imagen que está en pantalla tiene poca resolución, pero si pudieran leer el nombre del inventor, no es otro que el genial Roberto Art, destacado escritor y periodista argentino, autor, entre otros, de Los lanzallamas, El jorobadito, El juguete rabioso. Dicen los testigos de época que las medias eran en efecto irrompibles, pero que su grosor era tal que impedían bailar tango y prácticamente moverse con naturalidad. Lo cual, a mi forma de ver, no le quita mérito a haberse animado y proponer una solución. En mi caso, el disparador para inventar no fue un par de medias, fue un libro. Fue específicamente la mención sobre la supuesta existencia de una máquina para leer Rayuela de Julio Cortázar. Julio Cortázar escribió Rayuela incorporando un mecanismo innovador por medio del cual él quería darle al lector distintas alternativas, así como él había tenido distintas alternativas a la hora de escribir el libro. Rayuela puede ser leída secuencialmente, un capítulo detrás del otro, puede ser leída utilizando un tablero de dirección que indica un itinerario específico con capítulos agregados, y puede ser leída armando un recorrido propio por el libro, lo cual justifica la existencia de una máquina, dado que hace falta generar los capítulos al azar y almacenar los capítulos ya leídos para no repetirse. Me puse a investigar y resultó que la máquina para leer Rayuela no había sido inventada. Lo que sí existían eran estos planos que el propio Julio Cortázar recibió por carta, donde es posible ver más que una máquina, una especie de mueble con gavetas donde estarían los capítulos, una suerte de diván de psicoanalista, probablemente el hábitat natural de este inventor, y el detalle que más me gusta, este frigobar. Después de todo, uno nunca sabe cuánto puede durar una buena lectura. Le pregunté a mis colegas y amigos por qué pensaban que en tanto tiempo nadie había inventado la máquina para leer Rayuela. Y me respondieron algo bastante obvio. La máquina no había sido inventada porque, dejando de lado las complejidades tecnológicas, era completamente delirante inventar una máquina que solo sirviera para recorrer un libro. Yo pensé entonces, complicado y delirante, parece un lindo proyecto para embarcarse. Acá hago un paréntesis para explicar un poco mis procesos de razonamiento, esto apenas como una curiosidad neurológica. Cuando el proyecto es muy fácil no me gusta meterme porque si el proyecto fácil sale mal uno se siente horrible. Ahora, si el proyecto es complejo uno siempre le puede echar la culpa al proyecto. Para fabricar el Rayuelomatic refloté primero algunos conocimientos de mi infancia nerd. Yo, al igual que mucha gente de mi generación, programaba computadoras de chico porque era la única forma que teníamos de interactuar con las computadoras entonces. Me puse a investigar un poco sobre electrónica, fui a las casas de once y compré una placa Arduino, un display OLED, algunos botones, cables. Programé el software de esta máquina y le pedí ayuda a un amigo para diseñar un gabinete a medida donde todas estas piezas pudieran encajar con elegancia y a su vez que tuviera la forma de una rayuela. Al poco tiempo estuvo listo el Rayuelomatic, que es esta máquina que está acá, un objeto un poco absurdo y simpático que me puso en contacto con muchos fans de Julio Cortázar alrededor del mundo. Actualmente está exhibido un prototipo de esta máquina en el Café Cortázar en el barrio de Palermo. Cuando terminé con el Rayuelomatic, estaba un día en el banco esperando para cobrar un cheque. Acá hago otro paréntesis, les voy a contar algo de los escritores. No es nada común que esperemos para cobrar un cheque. Este era un día muy atípico. El banco obviamente estaba lleno de gente. Como todos sabrán, siempre hay gente en los bancos en Argentina. El horario bancario es muy reducido. Estaba esperando entonces. Obviamente no podía utilizar el celular durante la espera. Pensé, voy a leer un libro. Saqué de la mochila el lector de libros electrónicos Kindle
Y no llegué al primer párrafo cuando se acercó el guardia de seguridad, muy voluminoso obviamente, y me dijo que no podía leer por motivos de seguridad. Yo tuve ganas de explicarle que organizar una salidera bancaria con un Kindle es eventualmente más complicado que trabajar. En cualquier caso, no me iba a poner a discutir, guardé el libro y me dispuse a esperar con un ticket en la mano, igual que 30, 40 personas que estábamos ahí. Entonces pensé, ¿qué tal si el ticket que todos tenemos en la mano tiene una historia? Y no solo eso, ¿qué tal si esa historia, el largo, el tiempo que lleva a leerlo, tiene relación con el tiempo de espera que tenemos en el banco? Le pregunté esto, consulté la idea con amigos y colegas y ellos me dijeron, bueno, la máquina para leer Rayuela al final no era tan complicado, fue un poco suerte de principiante, pero fabricar una máquina expendedora de tickets y turnos es mucho más complejo. Vas a necesitar planos, vas a necesitar patentes, vas a necesitar permisos de importación, una factoría en China. A esta altura se darán cuenta de que no me rodeo de la gente más optimista. En cualquier caso, tenía sentido lo que decían, pero decidí empezar por lo más pequeño. Dije, tengo que imprimir tickets, voy a buscar una impresora muy pequeña que se puede usar para este fin. Después, cuando tuve la impresora, pensé, esto lo tengo que controlar con algo, y conseguí una computadora muy pequeña, Raspberry Pi, que ejecuta sistema operativo Linux. Conecté estas dos partes, fui a las casas de Once a buscar botones, un display LCD de 16x2, desarrollé el software en idioma de programación Python. Y después metí todos los componentes en una caja de fibrofácil a la cual le rebané con un Dremel una de las esquinas para que se pudiera ver mejor durante la operación. Le pegué una sticker y filmé un video de esta máquina imprimiendo un texto, un cuento de Jorge Luis Borges. Por algún motivo este video empezó a ser compartido y se viralizó. De repente las causas fueron que era una máquina que tenía una funcionalidad avanzada y sin embargo se notaba que había sido fabricada de manera muy casera. Este video, bueno, se viralizó, de ahí llegó a los medios, me hicieron una nota en un medio gráfico, de ahí pasó a otros medios gráficos, agencias de noticias, radio y finalmente a la televisión, lo cual me llenó de alegría no por un tema de ego, sino porque me di cuenta de que los medios tenían ganas de difundir este tipo de situaciones donde uno crea e inventa, donde no se supone que lo haga. Debo reconocer también que mis motivaciones para inventar no siempre fueron puras. En una ocasión un escritor, colega, me invitó a la casa y me mostraba cómo no perdía tiempo en consultar información. Él estaba escribiendo y si tenía una duda le hacía la pregunta a un asistente personal de Amazon. Entonces delante mío le preguntó, Alexa, ¿cuál es el texto homérico más antiguo? Y Alexa le otorgaba la respuesta. Yo me fui de ahí pensando una cosa, no entendía muy bien para qué quería saber cuál era el texto homérico más antiguo si él escribía recetas de cocina. Sin embargo, cuando llegué a casa, esto me funcionó también como un disparador y revolví en la baulera hasta encontrar un juguete Furby del año 98. Lo desarmé con ayuda de un Arduino y otras partes electrónicas, le cambié la personalidad de tal forma que el Furby se pusiera a hablar como Jorge Luis Borges. Lamento no haber grabado la cara de este escritor cuando yo lo invité a casa y mi asistente personal se puso a debatir sobre literatura inglesa. A este siguieron otros inventos, algunos útiles, otros completamente absurdos. Acá en pantalla, por ejemplo, se ve en la esquina superior un sistema para detectar las condiciones de conservación de los libros en las bibliotecas. Es un circuito que se coloca dentro de un libro y mide la temperatura y la humedad para evitar que los ejemplares se perjudiquen. Al lado un teclado que tipea una y otra vez la frase de Jack Torrance en El Resplandor, no me tienen que decir, ya sé que es uno de los absurdos. Abajo un sistema para generar poesía en función a la actividad de las ondas cerebrales. Un recorrido por la arquitectura del cuento Casa Tomada para el Amazon Alexa. Una alarma para libros y ese dispositivo de ahí abajo que se llama Book Sound, del cual voy a hablar en breve. A la hora de difundir estos proyectos, noté que muchas preguntas se repetían. Me decían, ¿lo registraste? ¿Se gana plata con esto? ¿Me venderías uno? ¿Estás loco? Retóricas o no, estas preguntas me llevaron a pensar que algunas cosas interesantes pasan cuando uno se anima a correrse de la óptica binaria entre actividades que dan plata y por eso valen
e importan versus actividades que no fueron pensadas para dar plata y no serían dignas de tiempo, dedicación ni atención. Está claro que las facturas llegan y uno tiene que trabajar para pagarlas, pero ¿qué clase de personas somos si lo único que hacemos es participar en la calecita de las cuentas a pagar? ¿Qué clase de personas somos si olvidamos que está en nosotros desde la infancia la curiosidad y la intriga por saber cómo funcionan las cosas que nos rodean para así proponer nuestras propias visiones, soluciones y artefactos? También es justo reconocer que en el camino de las invenciones muchas veces nos frustramos porque no podemos volver a armar una radio, una moto, o nos quemamos con un soldador, o aspiramos emisiones de caucho como Roberto Art en el galpón de Lanús. Pero también lo que pasa es que en este camino de inventar cambia nuestra perspectiva, cambian las categorías que tenemos disponibles para asignarle a las cosas que nos rodean, y en definitiva cambiamos nosotros, y ese es el último, el mejor invento. Me gustaría ahora sí contarles sobre esta máquina. En literatura muchas veces se habla de la musicalidad de los textos. Yo me puse a pensar, ¿qué configura exactamente la musicalidad de un texto? ¿Acaso Paulo Coelho es reggaetón y Saer y Borges son jazz, música clásica? ¿Cómo se podría transformar un texto a una pieza de música? ¿Hay manera de mapear las letras en notas o los fonemas en notas? ¿O se está hablando más bien de una cuestión rítmica? Esta máquina es un intento por responder esa pregunta y funciona de la siguiente manera. Uno abre un libro, coloca una página debajo del lector, se toca el botón negro, la máquina le saca una foto a la página, le aplica un procedimiento llamado OCR para extraer los caracteres y después sobre ese texto intenta generar una pieza de música rítmica sobre la morfología, el largo de las oraciones, la puntuación y a veces hasta una valoración de las palabras que reconoce. La máquina se toma bastante tiempo en procesar, pero antes de venir para acá la usé con una página de Roberto Art, el inventor de las medias irrompibles. Ese tema va a empezar a sonar ahora y me gustaría acompañarlo con esta guitarra, aclarando que esto puede salir mal, muy mal, peor que las medias irrompibles. Muchas gracias. En cualquier momento empieza. ¿O no? Muchas gracias.